El 1 de diciembre de 2019 se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el mundo. Lo que nadie se imaginó es que a partir de este momento, el COVID marcaría el rumbo del mundo. Sorprendió sobre todo por la rapidez y el alcance del contagio, y porque se encontró con un mundo con una baja capacidad para dar una respuesta coordinada a la enfermedad. Este cisne negro no solo afectó a los estados, sino tal como señalan Malacalza y Hirst, está teniendo efectos sobre las organizaciones multilaterales globales y regionales, en un contexto de deterioro y parálisis de la arquitectura multilateral, especialmente en el sistema de Naciones Unidas. El COVID-19 vino a poner en jaque la agenda política internacional, obligó a los estados y al sistema multilateral a reconfigurarse, en un contexto marcado por la severa emergencia humanitaria, económica y social. Para este podcast nos acompaña Adela Beatriz Santos Domingo, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Benemérita Universidad de Guadalajara, doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en el área de Geopolítica y Organización Internacional adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en México. Adela nos acompaña en la tarea de indagar sobre los efectos producidos por el COVID en la agenda internacional y asimismo los efectos producidos por estos cambios de ritmo en las organizaciones multilaterales mundiales y regionales. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Ustedes saben que este es un espacio de ustedes y para ustedes. Para mi persona, Ana Esquivel, es un placer recibirlos otra vez. Para el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante y que ha tocado la realidad de todos, como lo es el COVID-19. Y tenemos una invitada muy especial. Adela, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Ana. Un gusto estar con ustedes platicando este tema o esta perspectiva, ¿no? De que hemos vivido todos, pero creo que con los internacionalistas tenemos una responsabilidad más allá, ¿no? De poder ver y prever qué es lo que pasará en el mundo en los próximos años. Para este episodio también estoy con mis compañeros. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, y espero que a lo largo de este podcast podamos hacer un análisis muy interesante sobre la situación del mundo en tiempos de pandemia o pospandemia. Ángel, un placer tenerte por acá otra vez también. Un placer igual con todos. También darle la bienvenida a Adela y sí, sobre todo me parece que es un tema fundamental y también además del trabajo que se viene haciendo en el CERI, como internacionalistas, el tema de la información, que ya lo tocaremos adelante, y todo lo que ha conllevado la pandemia, parece bueno hacer un recuento y realmente tocar este tema tan pertinente, más aún ahora en el auge del internacionalismo en este asunto, ¿no? Sí, vamos a adentrar un poco en materia. Vamos a comenzar con la primera sección que tenemos para el día de hoy. Bueno, más recientemente, el año 2020, Richard Haass expuso en un artículo la idea de la aceleración de la historia como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Sin embargo, esto pues no significaría una inflexión en las relaciones internacionales, sino que pues terminaría derivando en una mayor celeridad de las tendencias ya existentes. Adela, como especialista en este tema, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Qué perspectiva tienes? Mira, lo que dice Haass es cierto. Creo que la pandemia, como una guerra mundial o como un evento de esta coyuntura que implica al sistema político internacional por completo, reúne una concentración de fuerzas que evidentemente obliga a que sucedan cosas de una manera más pronta de la que ocurrirían sin este evento, ¿no? Sin este evento coyuntural. Y ciertamente, o sea, las tendencias que hemos visto, como la digitalización de procesos de manera acelerada en México, la nueva ley del teletrabajo que obligó a las empresas a actualizarse e incluso a gobierno a tratar de hacer los trámites de manera digital, pues creo que es un proceso que venía encaminado, pero la pandemia hizo que sucediera
tal vez no de la mejor manera, porque no fue un proceso planeado, pero sí pues podemos ver esos cambios, ¿no? En el estilo de vida y sobre todo en los procesos, incluso en las compras, las compras digitales. Amazon ya lo usábamos, Mercado Libre, pero ahora el sistema de compras digitales es el mercado número uno, ¿no? De ventas por Internet. Entonces, ¿cómo esto aplica a los internacionalistas? Creo que hay un tema de inclusión financiera que debemos de evaluar y que en muchos países o economías latinoamericanas no estamos previendo todavía. Muchas personas o cuántas personas tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Y el acceso a un crédito por lo menos o una tarjeta incluso de débito, estas de prepago, que empiezan a salir o a ofertarse en el mercado como respuesta a esta fenómeno internacional acelerado por la pandemia. Entonces, creo que ha sido un proceso muy abrupto, sobre todo en el financiero, para economías latinoamericanas, específicamente en México. Se ha visto, pues, menguado los esfuerzos previos en temas de inclusión financiera y también en temas de gobernanza, ¿no? Lo que decíamos de los procesos digitales, en cuántas dependencias estaban vigentes, cuántas eran eficientes y cuántas son eficientes hoy en día con la pandemia. Creo que ahora es incluso un poco más complicado realizar una gestión en una dependencia gubernamental porque ya no sabes si va a funcionar el sistema de citas o no. Y entonces es como un mundo subalterno que priorizas muchas cosas de las que eran en presencial, pero tratas de digitalizarlo. Eso creo que este rompimiento entre que no fue un proceso planeado como venía, sino abrupto y acelerado, creo que es a lo que se refiere Richard Haas con esta realidad, ¿no? Y en el tema de gobierno, las instituciones de gobierno también han demostrado ciertos niveles de ineficiencia en este sentido. Y esto se profundiza con una crisis de gobernanza que ya también estaba presente, una crisis de demandas sociales que el politólogo Luis F. Aguilar denomina como la crisis de gobernabilidad del siglo XXI, en el que ya nos preocupamos por si un gobierno es legítimo o no como ciudadanía, sino que vamos a exigir que sean eficientes. O sea, ya nos preocupa, como en décadas pasadas, si el presidente fue electo por mayoría, si tuvo la mayoría en las boletas, sino que, bueno, ya está y que sea eficiente su gobierno, ¿no? Y la pandemia también aceleró esta duda sobre la eficiencia del gobierno. Entonces, creo que esta crisis de gobernanza también se ha acelerado y no solo a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional. También ya las instituciones, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, estuvo en duda de si es eficiente o no. El propio sistema del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pues no daban cabida al sistema de préstamos de apoyos que se requerían, sobre todo en los países menos desarrollados, ¿no? En esta crisis. Entonces creo que en ese sentido tiene razón y sobre todo pues esta acumulación de esfuerzos unilaterales, creo que es el punto más coyuntural de la que ha evidenciado la crisis. Sí, la verdad es que hemos visto cambiar la realidad que nos rodea de forma muy rápida y muchas veces muchas de estas acciones que se han tomado para la adaptación de los gobiernos y de las instituciones públicas y privadas se han dado de forma como se llamaría de forma como si fueran bomberos, tratando de apagar un incendio, tratando de cumplir con las necesidades que tienen las personas y hacer su trabajo, pero atendiendo la emergencia, no de forma planeada. Vamos a hablar ahora un poco sobre cómo a nivel global y regional se han visto los resultados de medidas que se han tomado para atenuar la pandemia, como los resultados de las cuarentenas, en qué medida la adopción de, pues, valga la redundancia, medidas sanitarias han resultado efectivas, reacción social y los costos que ha dado en los países. Y creo que para esta parte va a ser muy interesante porque todos los que estamos aquí somos de diferentes países
y podemos tener una perspectiva pues bastante clara de qué es lo que estamos viviendo en carne propia. Adela, desde tu perspectiva como profesional, como internacionalista, ¿cuál crees que ha sido la respuesta a la crisis y qué tan adecuada ha sido en México? Fíjate que en México la cuarentena duró aproximadamente 6 meses, real, ¿no? 6 meses porque la economía presionó tanto a que se revitalizara, porque el empleo informal en México es la primer fuente de ingresos. O sea, entonces, no hay un sistema de, ¿cómo se dice? Eh, Subsidio al empleo, al desempleo. Tampoco las personas podían quedarse en casa, tenían que salir a trabajar. Y entonces la presión económica, incluso de las propias empresas que no estaban laborando porque no tenían las medidas, los espacios suficientes para poder tener las medidas sanitarias, pues tenían que cerrar hasta que no se adecuaran. Y entonces, pues aquí creo que sí el punto de la presión económica fue el punto de inflexión para que la cuarentena se diera de una manera muy diferente al resto del mundo, comparándonos incluso con Estados Unidos o Europa. O sea, los subsidios o los préstamos eran para economías formales, cuando las personas que venden comida en la calle pues no podían acceder y eran las primeras que necesitaban pues obtener sus ingresos, ¿no? Día con día. Entonces, esa es una parte muy importante. Y la otra, en el sentido de ¿cómo se llama? La adaptabilidad a a las, al sistema de relaciones centro-locales en México. El sistema está descentralizado, entonces los servicios de salud responden a los gobiernos estatales. Pese a que hubo una estrategia nacional, también los gobiernos locales o los estatales pues, tenían la autonomía para tomar sus propias decisiones y establecer cuarentenas o dejarlas. Entonces, sí hubo una implicación de desvinculación en las medidas sanitarias y otros más restrictivos, unos menos restrictivos. Y entonces, pues los controles también en aduanas, en fronteras, en aeropuertos, no eran los mismos que en la frontera norte, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos decir que hubo una disparidad y hubo una concentración en la información o en la desinformación, en la infodemia, ¿no? A través de redes sociales y lo que se decía de las vacunas o no se decía. Entonces, todo esto, debido a la desorganización o desvinculación de un eje o de un mando central y a la autonomía de las entidades federativas, pues también se prestó a que la infodemia se pudiera controlar de manera menos eficiente. Entonces, no sé cómo les haya ido por allá, pero al menos esto no es lo que se dice en los periódicos, no es lo que se dice en las noticias, pero es lo que se vivió. Ángel, vos también como mexicano, ¿qué has visto en tu ciudad? Sí, claro, concuerdo con todo lo que acaba de decir Adela, y justamente también una gran problemática es justamente, y suele haber incluso hasta confrontación política en el manejo de la pandemia, ¿no? En esto me refiero justamente, como las entidades federativas pueden y tienen el control, realmente lo que informa en el semáforo es no tanto las restricciones, ¿no? Me refiero al semáforo epidemiológico implementado en México, sino lo que realmente informa pues es el número de hospitalizados y ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, se puede observar que, no sé, aquí en mi entidad federativa, que es Jalisco, pues se pueden tomar ciertas medidas, ciertos apoyos económicos, pero al final de cuentas siempre va a haber confrontación política, ¿no? De dónde salió el recurso para hacer esa recuperación económica, si se endeudó a la entidad o no se endeudó, si hay que cerrar más, y luego si se cierra más, si hay que abrir más las actividades. Entonces es muy complicado de manejar simplemente porque, como dice Adela, el comercio informal es una parte importantísima, ¿no? Entonces, si tú le quitas eso a las personas, pues realmente, y suena como hasta feo, pero pues se mueren de hambre, porque no tienen otra forma de tener ingresos, ¿no? Y justamente quiero sumar a el tema de la ineficiencia que puede llegar o de lo rebasado que puede estar el gobierno, ¿no? Y justamente sí me parece muy importante tal vez pensar ya en las opciones
a futuro y en un futuro muy tan lejano de gobierno digital, por ejemplo, ¿no? Creo que otra parte importante, y sobre todo en México, es el tema de las citas de las vacunas. Eh, Al principio fue de una manera bastante ineficiente, es decir, se podía ver filas de días para poder vacunarte. Después se fue agilizando y se hizo más ágil, pero de nuevo varía, porque por ejemplo, aquí en Jalisco se hace una cita solamente en la capital, que es Guadalajara, en la zona metropolitana, se hace una cita, entonces realmente hay mucho más orden porque tienes un día y una hora a adquirir la vacuna, ¿no? Pero por ejemplo en otros estados sigue siendo, aunque está la cita ya federal y ya no es tanto desastre como fue al principio de la vacunación, realmente no hay mucho orden. Entonces, me parece que México ha respondido de una manera no tan coordinada a nivel, si se quiere ver como estado. Sin embargo, sí podemos ver como estas disparidades y también, pues bueno, no sé, realmente México no ha cerrado me parece, sus entradas por vía aérea, ¿no? Hasta la fecha. Y también, bueno, eso es otro tema, ¿no? Que se puede discutir si realmente es una medida efectiva o no, pero me parece que en resumen así es como se podría platicar un poquito la situación. Federico, ¿cómo se ha vivido la pandemia en Argentina? ¿Cómo lo has visto desde tu perspectiva? Bueno, escuchando a Ángel y Adela, compartió muchos rasgos que creo que compartieron el combate contra la pandemia en América Latina y principalmente en relación a las medidas descoordinadas, eh, las medidas desvinculadas del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, pero particularmente creo que en Argentina se vieron dos etapas. Una primera en la cual había un gran respeto hacia la pandemia y sobre todo hacia el gobierno, en donde tuvo una gran legitimidad las medidas de confinamiento, que duró muy poco debido a lo que ya mencionaban Adela y Ángel, que también comparte Argentina, es la gran cantidad de trabajo informal. Aquí se lo llama trabajo en negro, porque no está registrado en ningún lugar, por lo que generó una gran presión, ante la cual el gobierno no cedió y podemos decir que la salida de la pandemia se dio más por la presión social que más por una acción coordinada y una estrategia del gobierno. Y asimismo, lo que aquí se lo vivió de una manera muy particular en relación al gobierno. Acá una cuarentena muy estricta, desvinculada, digamos, dependiendo la región en donde te encontrabas. La región con más concentración poblacional fue la más perjudicada, sobre todo en materia económica y algunos focos a lo largo del país. Como sabemos, Argentina es un país sumamente grande, lo que también generó una imposibilidad de controlar la pandemia, porque por un lado se tenía algunas regiones muy controladas. Por ejemplo, yo soy de una ciudad grande, donde teníamos muchas restricciones. Sin embargo, en los pueblos o diversas ciudades más pequeñas se dio una falta de control. Y por otro lado, también había algunos gobiernos nacionales como provincias eh, lo que han llevado es una política de restricciones sumamente autoritarias que a lo largo del tiempo fueron deslegitimando el gobierno. Y asimismo creo que, tal como lo decía Ángel, aquí se tomaron decisiones muy perjudiciales tanto para la economía como de las personas como del país, que hasta el día de hoy repercuten con el tema de los vuelos internacionales, con el tema del comercio internacional. Se tomaron una cierta cantidad de medidas que siguen perjudicando, justificándose en la pandemia, y ya teniendo una situación mucho mejor. Adelante, Adela. Y no, es que buenísimo. Justo este tema que menciona Federico de las regiones. O sea, creo que es un aspecto que regularmente no evaluamos, pero esta disparidad, como decía Ángel, pues es muy obvia en México en el tema de la frontera sur y la frontera norte. O sea, la frontera sur no cerró
y en el problema de la migración o el control de la migración e inmigración, obviamente se aceleró porque pues si en México estaba sufriendo o convulsionando en el sistema económico, pues obviamente Belice, Guatemala, toda Centroamérica, pues sufrió un poco más, ¿no? Además de sus problemas sociales. Entonces, la migración no se redujo, al contrario, aumentaron la entrada de migración por el sur, pero para el norte ya no podían pasar. O sea, la frontera norte estuvo cerrada incluso para las personas que tienen doble nacionalidad. No podían viajar a Estados Unidos. O sea, hay mucha gente en Tijuana, en el frontera norte, que incluso dicen que, estuve allá hace poco, y dicen que la economía en Tijuana creció, porque la gente ya no se iba a gastar su dinero a Estados Unidos, o sea, se quedaba en Tijuana o se quedó durante 2 años en Tijuana. La frontera acaba de abrir hace un par de meses, mes y medio me parece, pero entonces aquí fue como un tapón. O sea, México en tema de migración sí fue un tapón y no sé si eso suceda también en países de Latinoamérica o sea el tema un poco más atenuado por otras cuestiones, pero si a eso sumamos que en el sur o por donde entran los migrantes son los estados con menor capacidad de servicios sanitarios, y lo decía bien Federico, digo Ángel, hace ratito, en que el semáforo sanitario se mide por ocupación hospitalaria, no realmente por el número de contagios o si está disminuyendo o no, sino por la ocupación hospitalaria. Y entonces si sumas que a lo mejor en el centro o en las ciudades capitales como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, tienes un sistema sanitario más robusto, con más hospitales regionales o más acceso a la salud. En el sur, estos, si bien pueden existir o puede haber infraestructura hospitalaria, tanto la capacidad de médicos, de medicamentos y equipo médico es muy disminuida a comparación de las ciudades centrales, ¿no? Entonces, son economías, Campeche, Oaxaca, Guerrero, son economías de fuente, o sea, de recursos o del sector primario, de recursos primarios. Entonces, la terciarización de servicios es el sector económico más bajo, y obviamente pues el acceso a la financiero es menor. Entonces, todos esos problemas se suman a la crisis de migración que, como les digo, se ha mantenido durante 2 años en México. Y las medidas restrictivas también se negoció hace poco tiempo una donación de vacunas del gobierno de Estados Unidos, que es cuando tuvimos acceso a Pfizer y a Moderna, porque México no iba a comprar vacunas. Todo había sido gestionado por cooperación internacional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esas vacunas llegan justamente después de un acuerdo, de la visita de Kamala Harris a México, y en donde se negocia precisamente el acceso y el control de las fronteras, ¿no? Entonces, aquí también lo que decía Ángel es un tema muy politizado, y que incluso aquí podemos ver los efectos precisamente de la política internacional y de la cooperación internacional en un espacio geográfico tan importante para Estados Unidos, ¿no? Bueno, para comentarles un poco sobre cómo ha sido el manejo de la pandemia en Costa Rica, pues todo se ha manejado desde el gobierno central, no se tiene una división pues política por estados o por regiones, entonces todo se ha gestionado también desde la coordinación entre centros de salud públicos y privados. Para el tema de vacunas, igual que pues en México se ha pues gestionado una gran parte por medio de cooperación internacional, pero también se ha hecho la compra. Entonces, aunque tal vez ha habido se comenzó con pues una cantidad muy pequeña, inclusive para nosotros que somos 5 millones de habitantes apenas, se ha ido despacio, pero también se incurrió en la compra de las vacunas. Pues hemos tenido varios picos bastante fuertes y siempre se ha manejado según la cantidad de contactos o de casos activos de COVID para pues determinar cómo se van a manejar las medidas de forma concreta. Siempre ha mantenido el uso de mascarilla, siempre se han mantenido restricciones vehiculares, que ha sido pues muy importante de acuerdo a cómo se han comportado los contagios. Se amplía o se reduce el tiempo en que la gente puede circular en sus vehículos. Pero a nivel general se ha mantenido bastante controlado
y no ha habido tanta controversia. A nivel general, pues hace poco hemos celebrado ya 4 días sin muertes debido al COVID, según las reportadas. Entonces sí vemos también que ha habido una recuperación económica porque igual el comercio informal es bastante importante aquí. Medidas de teletrabajo también se mantienen, pero queda muy a iniciativa de la empresa o la institución. Inclusive muchísimas instituciones públicas, como las universidades, no han retomado clases presenciales todavía y se planea hasta mitades del año que viene. Entonces ya inclusive desde el Ministerio de Salud se habla de un momento de transición donde vamos a tener un poquito más de libertades, se van a reducir las restricciones y se va a implementar un código QR para poder identificar quién está vacunado o no, y se va a pedir para algunos eventos pues un poquito más grandes, multitudinarios, e inclusive se le da la opción a los comerciantes de pedirlo para entrar a los comercios. Entonces tal vez eso ha generado un poquito de controversia, ¿verdad? Porque también tenemos personas que no se quieren vacunar. Vamos a pasar a un tema un poquito más técnico tal vez. Vamos a hablar de la crisis del multilateralismo que hemos visto a raíz de la pandemia. Adela, desde tu perspectiva, desde un plano global y regional, tomando en cuenta pues lo que hemos visto en los últimos años, ¿qué tendencias de las que teníamos antes de la pandemia han cambiado o cuáles se han vuelto más fuertes? ¿Cuáles hemos visto disminuidas? Sí, Ana, justamente hace un par de semanas hacía un paper de análisis para mi trabajo en el tema de las implicaciones del multilateralismo, ¿no? Ian Bremmer, un economista estadounidense, justo denominó esta crisis como la primera crisis del G0, porque no hubo un liderazgo al principio de la pandemia que motivara la unificación de criterios para el tema de vacunas, de innovación, de tecnología, incluso de la propia cooperación internacional, ¿no? El financiamiento o las medidas que se impusieron como las restricciones o las cuarentenas. Y entonces ahí se demuestra que este sistema multilateral de Naciones Unidas pues parecía debilitado o se vio muy debilitado precisamente porque quien le dio forma o le dio vida inicialmente, Estados Unidos, se retira de la Organización Mundial de la Salud en 2020 con Donald Trump todavía, y ya había retirado otros apoyos a otras organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el mundo que seguía este sistema o este sistema multilateral cuando el que detenta el sistema o lo financia principalmente se va, queda fuera, no confía y entonces realiza medidas unilaterales aislacionistas? ¿Qué pasa? Bueno, entra una duda, una incertidumbre de qué tan eficientes son o qué tanta influencia pierden y si esa influencia pues va a hacer que sean más débiles, etcétera. Entonces, en esta parte, el sentido es la Organización Mundial de la Salud, si no existe o si ahorita dicen que no funciona y que no debe existir, pues la van a volver a inventar. O sea, es un sistema de gobernanza, es un sistema de gestión técnica sobre asuntos globales, en este caso un bien público global. ¿Qué se necesita o cuál es el replanteamiento? Pues hay una oportunidad en este momento, como todas las guerras, como todos los eventos mundiales de esta clase, de replanteamiento de paradigmas. Entonces creo que hay una buena oportunidad para reformular lo que conocemos como cooperación internacional, porque este esquema de cooperación internacional y multilateralismo es de un periodo de posguerra, es un periodo de recuperación. Entonces, ya no estamos ni ahora es otro tipo de crisis, pero este paradigma o esta noción de cooperación internacional también se asocia al periodo de Guerra Fría, a un periodo de geopolítica, de intereses, en el que si recibías ayuda de otro país, pues automáticamente eras influenciado y entonces te ubicaba en el mapa como socialista o capitalista en este esquema de ideologías, de bipolarismo, ¿no? De bipolaridad. Entonces, esta noción de cooperación tan negativa o pues geopolíticamente
controlada, creo que debe de cambiar. La salud nos demostró que si el eslabón más débil, en este caso ahora que estamos viendo la crisis del Omicron, pues bien lo dijo la primer ministra de África, ¿no? De Sudáfrica, ese es el costo de los países desarrollados de dejar fuera a los países menos desarrollados. Si les hubieran dado vacunas, a lo mejor estarían protegidos y no hubieran creado esas defensas para generar esta variante de coronavirus. Entonces, ciertamente, el eslabón más débil en un sistema tan interdependiente como lo decía Joseph Nye y Robert Kehen, es un sistema de costos, de altos costos para todos, no nada más para quien va a tener el problema o la deficiencia en gobernanza o en sistemas sanitarios, sino que pues todos son vulnerables en este sistema de interdependencia. Y como tal, la salud, al ser un bien público, pues merece esta atención prioritaria en temas humanos, no en temas ni monetarios, ni en temas de intereses políticos, como esta noción o esta vieja noción de la cooperación internacional. Creo que en ese sentido hay una necesidad de actualización del concepto, actualización de los mecanismos y de los instrumentos que le dan vida o forma, y también de las agendas, de qué determina las agendas. Hay una relación centro-periferia que se vio, que se sigue visualizando, y si no superamos o si no se supera esto desde el multilateralismo, pues va a quedar en evidencia un sistema de control central, que es lo mismo que sucede o lo que platicábamos hace ratito con la disparidad entre lo que sucede o lo que decide detrás del escritorio a nivel central, la federación, y lo que sucede en las entidades, en la realidad con la autonomía que tienen, ¿no? Hay una desvinculación y hay efectos contrarios al objetivo deseado, y esta desvinculación, pues lo mismo va a pasar o sí está pasando a nivel internacional. Esta relación centro-periferia que se mantiene desde la centralidad de las decisiones, si no se cambian los mecanismos de financiamiento de las organizaciones internacionales, de que no sea una parte de solamente el porcentaje, o que Estados Unidos pueda hacer un financiamiento por cuotas, ¿cómo se llaman?, voluntarias a la Organización Mundial de la Salud, y con eso definir qué prioridades en el mundo son las que requiere y en qué regiones. Si estas cuotas no fueran etiquetadas, sino que realmente el financiamiento fuera para las necesidades de la generalidad y no de los intereses de quien pone el dinero, pues tal vez la organización tendría mayor autonomía, y eso es lo que se necesita, que el sistema multilateral se desetiquete de que es de Estados Unidos, porque ese título pues también causó esta debilidad y este aislacionismo en la primera etapa de la pandemia, ¿no? En el que todos dijeron, bueno, pues si no funciona el sistema multilateral, si no funciona la OMS, pues entonces voy a tratar de reducir mis vulnerabilidades yo solo, y pues cada quien se rasque con sus propias uñas, y eso pues hizo más largo la primera etapa de la pandemia. Bueno, para la siguiente sección de este episodio vamos a ir cerrando, y pues teniendo en cuenta un poco la mejora que se ha visto a nivel global de la situación sanitaria gracias a las vacunas y otras medidas que se han tomado, en muchos países ya se habla de una normalización de la vida, de una era post-pandemia, post-COVID. ¿Cómo se podría visualizar el futuro de la cooperación internacional teniendo en cuenta esas condiciones? Nuevamente me gustaría referirme a esta parte geopolítica de las vacunas, en la que incluso el esquema de vacunación dependa del país que proveyó la vacuna, y que eso afecte el resultado de tus viajes. Creo que esto es una implicación, por ejemplo, en México, que se vacunaron todos los profesores al menos con la vacuna de CanSino, esta vacuna china, pues no pueden viajar al extranjero, y eso es una limitante para el resto de la globalización, de la globalidad del mundo actual, ¿no? Creo que sí hay un tema de cooperación internacional que ya hablaron los líderes mundiales en la CELAC, que hablaron en la Asamblea General en septiembre de este año,
y todos priorizaban la cooperación internacional, todos decían que la salud pública y que la cooperación internacional deberían ser las prioridades en la nueva era. Pero ¿cómo se asegura eso cuando siguen habiendo los mismos o el mismo paradigma de influencia, de poder, de geopolítica, de las vacunas, de innovación? Creo que esto es una oportunidad para América Latina para reformular, para reforzar el marco de integración regional y buscar la manera de ser menos dependientes de las potencias, ¿no? De las pues sí, es la oportunidad de las potencias medias para poder desarrollar su propio marco de innovación, su propio marco de cooperación y sobre todo proteger a la región. Creo que eso es un aspecto central que redefine la nueva era porque pues ya nos demostró la pandemia que todos estamos conectados y si no protegemos al más débil, todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Y no porque sea proteger al más débil como el de pobrecito, sino como el de esas condiciones son las mismas, las condiciones del sistema más débil, por así decirlo, son las condiciones que van a vulnerar a todos, ¿no? Entendiendo eso, creo que la región o América Latina al menos, y en este caso Brasil, Argentina, México, como potencias medias, tienen la responsabilidad de acelerar un marco de integración regional que vaya más allá de lo económico. Y en este aspecto, reformular todas las políticas de innovación, de ciencia, para reducir la dependencia al exterior, ¿no? Adelante, Federico. Me pareció muy interesante el planteo de Adela y coincido plenamente y quiero hacer énfasis en la idea que ella planteó en de que no haya una salida unilateral de esta pandemia en relación a los países débiles, sino que la solución es conjunta y bueno, que creo y coincido con ella hasta que no se dé una política, sobre todo en el tema de las vacunas, de que los países más débiles, que tienen menos recursos, puedan acceder a esto, van a seguir surgiendo nuevas variantes y cada vez van a surgir a su vez más restricciones, como lo dijo en relación a las vacunas, en relación a los pases sanitarios, bueno, generan una gran incomodidad en la gente y a nivel mundial, sobre todo se limitan las libertades, porque se limitan las libertades. Asimismo, también coincido con como planteó Adela del discurso de la CELAC, creo que hay una distancia grande todavía entre el discurso sobre la cooperación y la acción concreta de los líderes del mundo y de la región, y que tampoco se pudo abordar y hubo una solidaridad como se podría haber esperado dentro de la región de Latinoamérica, Sudamérica, y hasta procesos de integración más pequeños como el que forma parte de Argentina, Mercosur, una descoordinación que terminó perjudicando a todos y que podría haber salvado muchas vidas y a su vez haber dado el ejemplo frente al mundo. Y como, por eso coincido con Adela, que hay que enfocarnos también en lo regional para las posibles futuras crisis y fortalecernos como región por las características que nos unen y nos igualan. Escuchamos, Ángel. Sí, me parece todo muy cierto, muy interesante. También me parece que hay una oportunidad muy grande en cuestión de multilateralismo y cooperación internacional, que me parece que también hemos visto ideas y hemos visto implementaciones incluso durante la pandemia, por ejemplo, iniciativa COVAX, ¿no? Está la unión, está la idea inclusive de sector privado, entonces ya vemos que en la gobernanza de la salud también ya, además de estas potencias, pues vemos otras potencias que no son precisamente estados, ¿no? Fundaciones enormes o empresas también. Y justamente el resultado al final de cuentas, al menos en el caso de COVAX, es que ha quedado muy ineficiente según sus propias metas, ¿no? No se ha quedado ni siquiera cerca de poder alcanzar para lo que fue planteado y para lo que se pensaba que iba a lograr a fin de este año. Entonces, justamente, si bien está esta cooperación, por ejemplo, en caso de
de México y Argentina con la elaboración y la distribución de vacunas, sí me parece que este tipo de cooperación debe, y además de que de ser una oportunidad, debe ser una prioridad en la agenda internacional que sea a nivel mundial, ¿no? Porque justamente con el tema de Sudáfrica, ¿no? La respuesta fue cerrar todas las fronteras de inmediato, pero pues sin embargo va a surgir la siguiente variante y la siguiente, entonces realmente no es una solución factible ni para las economías ni para los sistemas sanitarios de ningún país, ¿no? Entonces, retomando lo que, como mencionó Adele, como también mencionó Federico, me parece que el tema de distribución de vacunas y que sea una distribución realmente pensada en la cooperación y en proveer el bien público y no tanto en la diplomacia o en esta como a veces hasta geopolítica de vacunas, es donde pues va a ser un punto muy importante primero para la recuperación y para que no caigamos de nuevo en estos variantes y en esas problemáticas que trae y también pues un paso ya a futuro para poder solventar el tema económico, ¿no? Que vemos que otra vez se puede ver comprometido, sobre todo con la inflación de Estados Unidos en estos días. Entonces, ahí me parece que es la gran oportunidad. Sí, si me permiten un último comentario para cerrar, estas dos participaciones de Federico y Ángel, que creo que han retomado los puntos más importantes, es la oportunidad precisamente de si el liderazgo de Estados Unidos se ha visto disminuido y China lo ha aprovechado de una manera, pues sí, política, pero también ha beneficiado a través de su política exterior y de sus donativos de vacunas y de equipo médico a muchos países en el mundo que no tenían acceso o tenían un acceso muy limitado. Veamos la oportunidad o exploremos el doble discurso de las potencias nuevamente de Estados Unidos queriendo retomar nuevamente el liderazgo, ya que pasó el evento coyuntural, ¿no? Y decir, y posicionarse y decir que va a priorizar el multilateralismo cuando lo primero que hace con una variante Omicron es volver a cerrar fronteras, ¿no? Entonces, que fue que 3 meses después de que decía lo de la preocupación que tenía sobre el multilateralismo y nuevamente vuelve a pensar unilateralmente, ¿no? Entonces, aprovechemos esta disminución del liderazgo como lo está haciendo China, que está aprovechando para reducir, pero pues China también pensemos en que tiene los recursos para combatir sus vulnerabilidades o la vulnerabilidad ante el resto del mundo en una crisis. América Latina a lo mejor no tenemos los mismos recursos para combatirlos de manera unilateral. Entonces, la única manera es actuar en conjunto y sobre todo actuar como bloque ante las potencias y ante este doble discurso que sabemos que no va a cambiar por buena voluntad, ¿no? Entonces, creo que también una estrategia política y políticamente correcta y en aras de potenciar es aprovechar esta disminución del liderazgo y generar un liderazgo regional. Entonces, me quedo con eso y pues un gusto haber compartido el espacio con ustedes y súper interesante la visión. La verdad es que creo que es una oportunidad para los internacionalistas, veámoslo así, y sobre todo para poder encontrar áreas de oportunidad en general, tanto laboral como profesionalmente, en un sentido más amplio y con una visión más crítica de la realidad. Y para cerrar este episodio, queremos hacerle una invitación a todos los que nos escuchan y es justamente que en el próximo año se estará lanzando la revista del SERI, donde podremos precisamente encontrar análisis como los que se han realizado en este episodio y más. Justamente Adela se encuentra trabajando en ese proyecto, además de que pueden estar muy atentos en nuestras redes sociales para saber un poquito más. Sin embargo, Adela, no sé si nos quieras contar un poquito o adelantar un poquito de lo que va a la revista del SERI. Claro que sí, Ángel. Como lo comentas, es una revista pensada por estudiantes y para estudiantes de relaciones internacionales. Entonces, el objetivo es tener un espacio para poder hablar, para poder ser escuchados de este tipo de ideas o este tipo de críticas que podemos hacer desde un entendimiento más actual sobre la realidad.
y sobre todo lo que está afectando a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Entonces, creo que es una oportunidad para todos, colegas, de poder ser escuchados, de poder ser leídos en un sentido más amplio, en una red de países que no solamente nos van a leer internacionalistas de México o de Argentina, sino que pues va a estar al acceso o disponible para todos. Entonces, el día 10 de diciembre se cerró la entrega de resúmenes. En días próximos, quienes enviaron los resúmenes para este primer número van a ser notificados sobre las siguientes etapas de selección de temas. Y bueno, quiero decirles que no está, pese a que es una iniciativa de estudiantes y para estudiantes, el respaldo institucional que tiene la revista es muy amplio. Ahí están involucradas la Universidad Nacional Autónoma de México por diferentes medios y diferentes profesionistas y académicos reconocidos en México. En Argentina también están, pues ha sido respaldada por varias universidades. Entonces, no es un espacio simple, sino es una oportunidad. Como internacionalistas muchas veces no encontramos en dónde escribir o quién nos pueda dictaminar en un artículo, o encontramos, pues como estudiantes no sabemos cómo hacer este proceso, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para involucrarnos, para generar currículum, para generar papers y acercarnos sobre todo a este mundo editorial, que pues más en otros niveles es un poco rudo, pero pues vamos a ir adquiriendo experiencia a través de esta revista del SERI. Entonces, pues los invitamos tanto a seguir el primer número que saldrá publicado en marzo, y también a estar pendientes de las próximas convocatorias, ¿no? Para que podamos ser más amplios. Y la otra invitación es a que se interesen también en la parte de lectura y evaluación de documentos. Si ustedes consideran que podrían ser partícipes o participarse, involucrarse como evaluadores, pues también habrá una convocatoria especial. Entonces, pues están muy pendientes de las redes sociales y de las comunicaciones del SERI. De esta forma cerramos este episodio del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado bastante. Adela, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos un ratito de tu valioso tiempo. No, pues un gusto, la verdad, siempre compartir con colegas. Y pues muchas gracias por la invitación. Ángel, igual es un placer compartir con vos. ¿Cómo lo sentiste hoy? Sí, de nuevo, muchas gracias a Adela por su tiempo. Ha quedado, me parece que un episodio que sirve muy bueno para la reflexión y que también, además de invitarlos a que sigan revisando las redes sociales del SERI, tanto para la revista como para este podcast, también se informen, ¿no? Queden siempre informados de estos temas, sobre todo como internacionalistas, sean divulgadores de estos temas y sobre todo de un correcto análisis, y un gusto estar aquí de nuevo. Federico, también es un placer compartir con vos una tarde más. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Como siempre, pareció un episodio muy interesante. Desde distintas perspectivas logramos crear una conversación muy interesante y muy rica. Y bueno, reitero las gracias a Adela por participar y espero que también formen parte de los proyectos que nos adelantó y que sigamos teniendo estos debates en el marco de las relaciones internacionales. De mi parte, Ana Esquivel, es un placer que nos escuchen. Les invitamos a que sigan las redes sociales del SERI y que estén pendientes de ellas para que puedan ver las dinámicas en las que pueden participar y para que nos hagan llegar sus comentarios sobre este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.